Me dicen, ¿qué capital debe invertirse? Es decir, lo desconocido es el capital inicial. En un negocio que rinde un interés, tasa porcentual de interés, 10%, simple anual. Para obtener, ¿qué? 400.000 pesos de utilidad en 2 años. Entonces, tiempo 2 años, como es anual, 2 periodos. Acuérdense, por favor, la utilidad es de 400.000 pesos. La utilidad acumulada es lo mismo que el interés acumulado y eso es la ganancia acumulada. Entonces, la ganancia acumulada al cabo de 2 meses es 400.000 pesos. 4 por 10 elevado a 5. Acuérdense, la ganancia en el interés simple, ¿qué sería? La cantidad de periodos por la tasa porcentual por el capital inicial. Y eso es lo que desconozco. La tasa porcentual es un 10%, 2 periodos, entonces debo aislar eso. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, cuando se habla de utilidad, es solo la ganancia, no es el capital final. No, la utilidad, el interés, ganancia son sinónimos. Cuando me hablan de interés acumulado, ganancia acumulada o utilidad acumulada es el mismo concepto. No es la cantidad final. Es lo acumulado al cabo de ese tiempo. Por lo tanto, a la cantidad final que le quito la cantidad inicial. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Pero de ahí yo tengo una duda. Te escucho. En la 9. ¿Podría ser la 9? Sí, déjame terminar la 25. ¿Está claro entonces cómo procedí acá, no es cierto? Sí. Ya. Entonces me voy a la 9 era, ¿no? Sí. A ver. La pregunta 9, ¿qué me dicen? 15 obreros construyen un edificio en 8 meses. 15 obreros hacen una construcción en 8 meses. ¿Cuánto tiempo se demorarán 10 obreros en construir un edificio similar, es decir, el mismo trabajo? Siempre que me den algún problema de este tipo, siempre tengo que averiguar si es proporción directa o inversa. Y para averiguar eso, ¿qué es lo que uno hace? Si yo aumento la cantidad de obreros en un mismo trabajo, ¿me voy a demorar más o menos tiempo en realizar el trabajo? Menos tiempo. Entonces, proporción inversa. Y de ahí me voy a la definición entonces. El producto de las variables es una constante. 15 por 8 es igual a 10 por X. Simplifico 10, 15, 3. Me queda 2 acá. Simplifico 2, 8, 4. 3 por 4, 12. 12 meses demorarían 10 personas. Donde 15 personas demoraban 8 meses. ¿Entendiste, no es cierto? Sí, claro. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿El 8? Voy al 8. Me hablan de qué? Contenido CO, capacidad CA, la razón 2 es a 3. Entonces el contenido es a la capacidad como 2 es a 3. Invierto los medios. El contenido es a 2, la capacidad es a 3. La diferencia entre la capacidad y el contenido no es lo que falta. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, la diferencia entre 3 y 2 no es 1. Sí. Entonces, lo que falta es a 1, como la capacidad es a 3, como el contenido es a 2. Y me dicen que lo que falta son 15 litros, ¿no? Entonces, 15 partido por 1 no es 15. Sí. Entonces, la capacidad partido por 3 es 15.
La capacidad no es 3 por 15, 45. ¿Estamos de acuerdo? La última parte no entiendo por qué multiplica 15 por 3. Fíjate bien, acá, mira esto. La capacidad partido por 3 no es 15. Lo voy a mirar en el pizarrón. La capacidad partido por 3 es 15. Lo voy a mirar también de otra manera para que lo vean mejor. Ya entendí. ¿Ahora entendiste? Sí. De acá, ¿no? Sí. Ya. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 20. Eduardo vendió a su amigo Sebastián, un libro de Sudoku en 5.600, con un 25% de ganancia. Vamos viendo. Esta es la venta final, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. El 25% respecto de qué? De ganancia de 5.600 o del valor o del costo del valor inicial. ¿Entiende lo que estoy preguntando, no? Sí. Siempre que tenga, por esas casualidades respondiste 1.400. Sí. ¿Dónde estuvo el error? En lo que tomaste como cifra referencial. Si hablo de ganancia, es del costo final, no del costo, del costo inicial, no del costo final. Y el costo inicial lo desconozco, ¿no? Lo llamo B sub 0. Entonces, ¿qué sabemos? La venta final fue en 5.600. ¿Eso qué es? Valor inicial más el 25% del valor inicial, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, entonces el 5.600 está como aumentado en un 25%. Exacto. ¿25% de qué? Del valor inicial, que es desconocido. Ya. Sí, ya. Tu error fue tomar 5.600 como la cifra referencial. Y la cifra referencial es el valor inicial. ¿Entiendes lo que está acá, no? Sí. Y fíjate bien, entonces la ganancia no es el 25% del valor inicial, y el 25% no es un cuarto. Sí. Entonces, fíjate bien, eso es un cuarto, ¿no? El entero más un cuarto, 5 cuartos, ¿no? Sí. No quise buscar B sub 0. ¿Y qué sabemos? Que un cuarto es la ganancia, ¿no? Un cuarto del valor inicial. Entonces, ¿qué hice? Dividí acá por 5. Y si divido esto por 5, ¿no me queda un cuarto del valor inicial? Sí. Eso me da 1.120. Ya. Entendí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 22. Esto es interés sobre interés. Permítanme primero mirarlo en la pizarra y luego mirar eso. Nos hablan de el precio de un artículo es C. Si este se aumenta en un 15%, entonces no es C más el 15% de C. ¿Sí? Sí. Eso lo voy a llamar un costo nuevo, ¿no? En la nueva cifra. ¿Estamos? Sí. ¿Y luego qué te dice? Y luego el valor nuevo se rebaja en un 10%. ¿Estamos?
función de C, ¿no? Profe, ¿por Sí, te qué escucho. puso menos 10 partido ¿Por 10? qué? Porque date cuenta, te empiezo a leer de nuevo. Un artículo cuesta C. Se aumenta en un 15%, tengo ese nuevo valor, ¿no? Sí, Y luego, ¿qué hago? El valor que obtuvo, lo rebajo, ¿qué? Perdón, hay un porcentaje más. Lo rebajo ahí. Ahí está, en un 10%, ¿no? sí. ¿De qué? De ese valor, del nuevo. Pero me piden eso en función de C. Entonces, date cuenta, lo voy a escribir de nuevo. Cn. ¿Puedo factorizar acá por C? 1 más 15% de C, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Acá abajo, esto ahora. ¿Puedo factorizar por Cn? Entonces la cantidad final que sería 1 menos el 10% de qué? Cn, ¿sí o no? ¿Estamos? Sí. ¿Y Cn no es eso? Entonces, costo final que sería 1 menos 10% por 1 más 15% del costo inicial. Date cuenta que es esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, permíteme borrar esto. ¿Cómo se lee? Porque esto no se arma así. La cantidad C que hice, la aumenté en un 15%, ¿sí o no? Sí. Ya. Y esa cantidad que hago ahora, Se le resta el 10%. entonces no es 1 menos 10% y es mucho más rápido. Sí. Eso se llama interés sobre interés. ¿Entendiste ahora, no? Sí, sí, sí. Entonces déjame ir al material. Entonces, si te das cuenta, ¿qué hice acá? C lo aumenté en su 15%, ahí está, ¿no? Y luego ese valor lo disminuyo en un 10%, el entero menos el 10%. Y ahora simplemente simplifico eso. Simplifico ahí. O mejor dicho, tomemos al tiro. El entero no es el 100%, Sí. 100% menos 10% no me queda 90%. Sí. El entero es el 100% más 15% no es 115. Sí. Simplifica ese 10 con el 90, el 100 con el 90. Me queda eso, ¿no? Sí. Multiplica denominadores, me queda 1000, ¿no? Sí, sí. Y multiplica 9 por 115, me queda 1035. Al dividir por 1000 corro la coma 13 pasos hacia la izquierda, ¿no? Y ahí tengo el factor por el cual debo multiplicar la cantidad. Ya. Qué novedad, porque yo lo estaba sacando como el 15% menos el 10% hacia el tiro. Lo estaba sumando. Sí. Esto es acumulado. Por eso, escúchame, hay una cosa importante que el otro día les dije. Saber reconocer la cifra referencial. Y el 15% la cifra referencial era eso, pero del 10% era todo eso. Por eso es que siempre hay que fijarse bien de dónde se está partiendo y a dónde se está llegando. Porque esto no era suma, era interés sobre interés. Sí, sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? 21. En un corral, pavos lo voy a llamar P. Hay pavos blancos y castellanos. 3 octavos son blancos. Si 3 de 8 son blancos, ¿cuántos son castellanos? 5 de 8, ¿no? ¿Sí? Sí.
Ya, fíjate bien, no lo voy a mirar así. ¿Ya? Me preguntan qué porcentaje son los pavos blancos de los castellanos. Entonces, fíjate la pizarra, al tiro borro eso, déjame primero leerlo. ¿Qué porcentaje son los blancos? No corresponden al X% de los castellanos. ¿Sí? Sí. Entonces, alcanzas a ver eso, ¿no? Entonces, fíjate bien, el X% no son los blancos partidos por los castellanos. Sí. Ya, y los blancos eran ¿qué? 3/8 de los pavos, ¿no? Y los castellanos no eran 5/8 de los pavos. Sí. Simplifica. No me queda 3/5. Sí. Paso a la decimal, no es 0,6. Sí. Y eso no es 60%. Sí. Ya. Gracias. Ok. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿Del libro? Voy al libro entonces. ¿Qué página del libro? La 75, que creo que no la subió. Le faltó esa. ¿Me faltó? ¡Oh, qué horror! No, pues sí, parece que no la subí. Me la salté. Qué feo. Ya. ¿Cuál pregunta de la 75? Déjame verla acá. Espera, déjame buscarlo, que por acá lo debo tener. 4. Acá lo tengo ya. ¿Qué pregunta de la 75? La 3. Ya. Salgo de acá entonces porque voy a ir a la pizarra. ¿Qué nos están planteando? Un trazo AB mide 90 centímetros. Entonces, AB es 90 centímetros. Y está dividido interiormente por un punto P. Entonces, tengo A, P, B. ¿Estamos de acuerdo que esa es la idea, no? Sí. De modo que está en la razón 2 es a 3. ¿Eso qué me está diciendo? AP es a PB como 2 es a 3, ¿no? ¿Sí? Sí. Y me preguntan cuánto mide el segmento mayor, ¿no? ¿Puedo parametrizar esto? Date cuenta. AP lo puedo llamar 2T. PB lo llamo 3T. ¿Sí? Que no estoy segura, no sé. A ver, míralo de la siguiente manera. AP es a 2 como PB es a 3. ¿Lo puedo mirar así? Sí. Y a esto lo puedo llamar T, ya que desconozco los valores, el mismo, ¿no? Sí. Entonces, de acá no consigo. AP es 2T, PB es 3T. Sí, ya. ¿Y qué sabemos de acá? Que AP más PB es 90. Sustituye 2T más 3T es 90. 5T es 90, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, si 5T es 90, el T no es 18. ¿Y qué te piden? El segmento mayor no es 3P, es PB, que es 3T. ¿Sí? ¿Cómo que? Fíjate tú cuál es
el mayor, AP o PB? PB. Y te piden el trozo mayor, ¿no? Sí. Entonces no te piden PB, que sería 3 por 18, ¿no? Sí. Y 3 por 18 es 54. Disculpen, se me fue a escanear esta hoja. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya entendí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿No? Entonces nos vamos a álgebra. La próxima semana, el día martes, vamos a tener que ocupar 7 minutos, o entre 7 y 10 minutos más o menos, en una encuesta. ¿Alguien de ustedes ya la ha realizado en algún otro curso? Sí, en biología. ¿Copiaron los links, no? ¿O los borraron? ¿Lo borraron? No lo borré. Hoy, si lo vuelven, no lo borren. Porque el link que van a entrar es el mismo, lo que cambia es el ID. El ID corresponde a cada curso. Por favor, cuando ingresen bien el ID, porque si me equivoco, van a estar respondiendo a la encuesta de cualquier cosa menos del curso nuestro. Eso lo vamos a hacer el martes de la próxima semana. Porque por calendario me pusieron el martes. Ahora entonces voy a la materia. Me interesa entonces mirar álgebra. No se olviden, primero, el álgebra no es otra cosa más que una generalización de la aritmética. No es más que eso. Parta entonces por la primera definición. Término algebraico. El término algebraico está formado por ¿qué? Coeficiente numérico, factores literales o simbólicos, mediante las operaciones de producto y o división. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que eso es un término algebraico, no? Eso es otro término algebraico. Perdón. Y ahí hay un tercer término algebraico, ¿no? Sí. Voy a la pizarra. Si me dan lo siguiente. Eso que está ahí, ¿es un término algebraico, sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, sepamos ya lo que quiero decir con barco. Está claro que quiero viajar a ver a mi hija. Árbol, sepamos ya, ¿no? Y la mascota. Es decir, eso no está formado por multiplicación, operación, división, coeficiente numérico, factores literales o simbólicos, ¿sí o no? Ahora, nadie sabe qué quise decir con eso, no importa, pero eso tiene un valor, no necesariamente numérico. Eso es una expresión algebraica, o sea, perdón, un término algebraico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, el término algebraico siempre consta de ¿qué? Factor numérico, factores literales o simbólicos, ya voy a definir un grado y las operaciones, multiplicación y o división. El coeficiente numérico siempre se obvia, 1 por x es x. El signo de la multiplicación siempre se obvia, 3 por x por y es 3xy. El exponente 1 se obvia, x elevado a 1 es x.
Voy a agregar 2 elementos más antes de mirar el quinto. No se olviden, por favor, que si me dan x elevado a menos 1, eso no es otra cosa que 1 partido por x. Si me dan menos 1x, eso lisiamente el 1 obviamos, ponemos menos x. Y esto no es otra cosa más que menos 1 por x. Eso se obvia, potencia menos 1 se invierte. Esas son reglas genéricas, generales. Y la otra cosa, siempre se recomienda, si tengo factores literales, ordenarlos de alguna manera. Por lo general se utiliza el orden alfabético. Siempre se ordena. Y por lo general se ordena de mayor grado a menor grado, de izquierda a derecha por lo general. Grado. Existe el grado absoluto y existe el grado relativo. El grado absoluto de un término, ¿qué vendría siendo? La suma de los exponentes de los factores literales. Dense cuenta acá, por favor. A ver, me parece que lo puedo ver más grande. ¿Se ve mejor ahí? Ah, no, pero ahí lo tengo con Power. No, ahí me voy a demorar mucho, perdón. No, si lo veo así me voy a demorar mucho. Dense cuenta, por favor, entonces. Si yo miro ese término, ¿qué grado tiene? ¿Qué grado tiene ese término? Cuéntenlo. 5, no, 3. No, fíjate bien, 3. ¿Por qué? Porque acuérdate que el z, 1 partido por z, es z a la menos 1, es negativo. Entonces sigue 1 más 2, 3, más 1, 4, menos 1, 3. ¿Estamos? Sí. ¿Qué grado tiene absoluto ese término? 4, ¿no? 1 más 2 más 1. Pero también lo puedo mirar en relación a alguna de los factores o a varios. Por decir algo, si me fijo bien ahí, respecto de x no sería grado 2, respecto de y1, respecto de y y z, ¿qué sería? 0, ¿no? 1 menos 1. Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo, no? Profe, en el de arriba del grado absoluto, en el 2, el 3 se cuenta su exponente como 1. No. Solamente coeficientes literales. Ya. Literales. Fíjate bien, si yo tomo el b como un número, como un parámetro, lo veo relativo respecto de x cuadrado y z, y en ese caso, ¿qué sería? 3. Absoluto, si tomo todos, 4. Acuérdate que lo puedo mirar relativo o absoluto. Mira acá abajo. Respecto de... ¿Qué grado tiene eso? Respecto de b. 1, ¿no? Respecto de b y x, 3. Respecto de z, 1. Respecto de b y z, 1. Perdón, 2. 1 más 1, 2. Ahora, voy a la pizarra. La pregunta es la siguiente. 3. ¿Eso es un término algebraico, sí o no? ¿No? Sí. Fíjate bien. Espérate un momentito. No se te olvide que hay magia en todos lados. Fíjate bien. El 3 no es 3 por x elevado a 0. Sí. Entonces, por favor, eso es un término algebraico y se le llama término independiente. ¿Qué grado tiene? 0. ¿Qué grado? 0. ¿Estamos? Siendo el número distinto de 0, siempre es un término
diferente. ¿Y qué grado tiene? 0. Ahora, el 0 es un término. Sí. No, no. Sí, sí, sí. No, porque si no quedaría 1, ¿no? ¿O no? No, fíjate bien. Hay dos escuelas, una que dice que no, otra que dice que sí. No me voy a meter con ninguna de las dos. Voy a mirar otro detalle. El 0 no es lo mismo que 0 por x elevado a 0. ¿Sí? Sí. Y fíjate bien, no es 0 por x elevado a 1. Sí, también va a Y ser. no es 0 por x elevado a 2. Entonces, ¿puede tener grado? Sí. No, no tiene. ¿No? Porque ¿se acuerdan cuando vimos el 0? ¿Qué signo tiene el 0? No. ¿Tiene signo? No. No. La escuela nuestra dice no. Pero eso no es equivalente a decir que tiene ambos signos. ¿Estamos de acuerdo? No, ¿a qué me refiero ambos? Más 0 no es 0. Y menos 0 no es 0 también. Entonces, fíjate bien acá. ¿Tiene grado? No, porque tiene todos los grados. El tener todo es equivalente a no tener nada. Entonces, el 0 no tiene grados. ¿Estamos? En cambio, el 3 sí tiene grado, siendo un número. ¿Qué grado? 0. Y a esto se le llama término independiente o de grado 0. A este no. ¿Estamos? ¿Entienden, no? Entonces, el 0 no es término algebraico. No lo tomen como término. Hay una escuela que dice que sí, otra que no. No lo tomen. ¿Ya? Y el Por eso- nombre por eso. no lo toman como término algebraico. No lo tomen como término algebraico. ¿Por qué? Por este mismo motivo. En cambio, eso sí es un término algebraico de grado 0. Ahora, si quieren mirar esto como término algebraico, sí es un término algebraico que no tiene grado. Pero no, ahí no se van a meter en la prueba. Donde sí se pueden meter es acá. ¿Estamos? Sí. Sigo mirando entonces. Acabo de ver término independiente, lo puse ahí para que no se me olvidara. Ahí. Acuérdense, una expresión algebraica está formado ¿por qué? Por varios términos algebraicos, separados con ¿qué? Adición. No se olviden que ahora la sustracción es lo mismo que adición, porque es un caso particular. Por lo tanto, la llamamos adición a la suma, que es suma o sustracción. Dense cuenta, por favor, ahí tendríamos, ¿no? Una expresión algebraica. Ahí tenemos otra expresión algebraica. Varios términos unidos ¿con qué? Con sumas o restas, ¿no? Término semejante. Dos términos son semejantes si tienen ¿qué? El mismo factor literal, indistintamente del factor numérico. Es decir, si me fijo bien, ese factor literal no es lo mismo que ese, cambia el factor numérico, ¿no? ¿Estamos? Sí. Eso se llaman términos semejantes. Dense cuenta que eso es distinto de 0. ¿Estamos? No puede ser 0. Porque si no, eso desaparece. Ahora, la expresión algebraica recibe el nombre de acuerdo a qué? A la cantidad de términos no semejantes que tiene. Dense cuenta, eso, ¿cuántos términos no semejantes tiene?
Uno solo, ¿no? ¿Sí? ¿Damos? Entonces eso es un monomio. ¿Eso cuántos términos no semejantes tiene? Ninguno, son todos Ninguno. semejantes. Entonces, ¿qué sería? Monomio. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso, ¿qué sería? Monomio. Un término semejante. Ahora, binomio, ¿qué significa? Dos términos, no se perdón. Binomio, que por favor no rayen a los dibujantes. Me obligan a tomar medidas coercitivas. Por favor, no rayen. Ahí me parece que lo inhabilité. Salgo de acá. Es decir, ahora digo wichibirichi porque aprendí algo nuevo. Permítanme tomarlo en buen sentido y no en mal sentido. Por favor, no rayen. ¿Qué sacan con rayar lo que uno está presentando? La pregunta es la siguiente. Lo que estoy viendo, ¿todo el mundo lo sabe? ¿O he visto algunos detalles que no saben? Algunos detalles no sabía. Algunos. ¿Estamos de acuerdo? Yo no digo que yo la sepa toda, pero yo un poquitito sé. Y eso es lo que me pidieron que les entregara. La pregunta es necesario mirar la materia, sí o no? Es necesario. Sí, sí, profe. Entonces, por favor, ¿qué es lo que estoy llamando? Dense cuenta, a mí yo vengo de una escuela, ¿ya? Y una escuela que primero que nada, yo para poder trabajar con un alumno, el alumno debe estar ganado para la tarea. Porque si el alumno no está ganado para la tarea, no sirve de nada. Así que, por favor, regreso. Fíjense bien, por favor. Entonces, ¿qué tengo ahí? Binomio, ¿no? Dos términos que no son semejantes. ¿Qué tengo ahí? Binomio, ¿no? Alcanzan a ver la pizarra, ¿no? Entonces, si me dan AB más 2A cuadrado B más 3AB, ¿qué sería eso? ¿Trinomio o monomio o binomio? ¿Trinomio? Monomio. ¿Qué sería? ¿Binomio? Binomio. Porque entonces, ¿eso qué nos indica? Cada vez que tengan una expresión algebraica, antes de darle nombre, antes de hacer cualquier cosa, siempre, primero que reduzcan términos semejantes y ahí la miran. ¿Por qué digo eso? Porque si yo hubiera tenido eso que está ahí, ¿eso es binomio, trinomio o monomio? ¿Binomio? Monomio. Monomio. Porque eso se anula y me queda 2A cuadrado B. ¿Estamos? O sea, siempre para clasificar, para mirar qué tenemos que hacer, primero agrupar términos semejantes, ¿mediante qué? Las propiedades de los reales. Ya, sí. O sea, no la miro acá, la miro acá. Profe, Te escucho. en la parte de monomio, ¿puede ponerla Retrocedo, ahí. ¿Sí? en el 3A más 2A como que dijo que no tenía? Que no había Fíjate tú, ¿eso es un monomio o un binomio? monomio. Monomio, sí. Pero, ¿qué escuché ¿Por que qué? Porque no hay tenía? un solo término semejante. Hay dos términos no semejantes, oye, hay un solo término semejante, Uno. entonces monomio. Ya. Ahora, fíjate lo que voy a escribir en la pizarra. Ah, pues, ¿qué sé? Si me dan eso, ¿qué sería? Sí. ¿Es una resta? Sí, cero, ¿no? Monomio.
Ya. 0. ¿Te das cuenta? Por eso es que ahí vienen las escuelas que interpretan de diferente forma las cosas. Ahí ya no sería monomio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso es que dije que dependía de la escuela, pero la verdad es que eso no es monomio. Es otra cosa, sí. ¿Tiene otra interpretación? Sí. Ahora, lo puse con rojo porque a esto lo voy a llamar multinomio. Hay muchas personas que llaman a esto polinomio. Pero el problema es que el concepto de polinomio también existe. El polinomio de grado 0, grado 1, grado 2. Todos son polinomios. Por lo tanto, lo voy a llamar mejor multinomio. Cuando tiene ¿qué? Varios términos no semejantes. ¿Estamos? Estamos de acuerdo que eso es un trinomio, ¿no? Tiene 3 términos no semejantes. ¿Eso qué es? Es un trinomio, 3 términos no semejantes. Ahora voy con el grado de la expresión algebraica. El grado de una expresión algebraica viene dado por ¿qué? El término de mayor grado. Entonces, si me fijo bien, ¿qué grado absoluto tiene ese término? El que acabo de marcar. 3. 3. El que sigue, ¿qué grado tiene? 2. El que sigue, ¿qué grado tiene? 1. El que sigue, ¿qué grado tiene? 1. Y si yo a esto le agrego, ¿qué grado tiene? 0, ¿no? El 2. ¿Estamos de acuerdo? 0. Ahora, entonces, ¿cuál era el término de mayor grado? 3, ¿no? Entonces, ¿esto qué grado tiene? 3. El grado también se puede mirar de manera absoluta o relativa. Entonces vamos viendo esa expresión algebraica. ¿Cuál es el grado absoluto? Vamos viendo ese término, ¿qué grado tiene? 3. 3. 3. Ese término, 4. 4. 2, 1, ¿no? Entonces el mayor grado no es 4. Sí. Ahora, relación relativo a I. ¿Cuál sería el mayor grado relativo a I? 2, ¿no? Sí. Relativo a X, 2. 2. Relativo a XY, 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, lo puedo mirar absoluto o relativo también. Ahora, se recomienda, pudiendo escribirlo de cualquier manera, siempre escribirlo en forma literal, en este caso de acuerdo a la X mandó, y en grado. Por lo tanto, si me fijo bien, el mayor grado de la X es S, ¿no? Primero. Segundo, el tamaño en grado S. Luego eso, luego eso. Siempre se recomienda escribirlos en un orden determinado, bajo una estructura determinada. Ojo, pudiendo escribirlos sin ningún problema así. Pero yo para poder mirar, poder observar, poder trabajarlos en mejor forma, es conveniente ordenarlos bajo algún criterio. Eso no es absolutismo, yo lo puedo ordenar como yo quiera. Pero si yo lo ordeno, no lo voy a saber mejor mirar y me va a ser mucho más fácil mirarlo y ordenar todo que si lo escribo en forma anárquica. ¿Entienden la idea, no? Sí. Eso no es un absolutismo por si acaso, pero se les recomienda siempre seguir un orden básico. Ahora, dado un polinomio, siempre que tengan un polinomio, lo primero que tienen que hacer ¿qué es? Reducir términos semejantes. Para eso, utilizamos la propiedad distributiva al revés. Es decir, factorizo acá por A o desde bajo otro concepto. Si tengo 2 peras y le quito 3 peras, ¿qué me queda? Me quedo sin una pera, ¿no? Menos A. ¿Sí o no?
O también lo puedo mirar como factorizar por A. 2 menos 3 menos 1A. Y eso es menos A. Es decir, siempre que tengan una expresión algebraica, agrupen términos semejantes. XY. Agrupo eso. La pregunta es la siguiente. ¿Qué significa un signo de agrupación? Sí. Cuando hay signos de agrupación, ¿qué significa eso? ¿Se imaginan ustedes? Hay que resolver eso primero. No, aparte, no te vayas a resolver. Vete a otro, a agrupar. Fíjate bien, si yo agrupo todo bajo un signo de agrupación. ¿Se puede factorizar tal vez? O sea, tienen algo en común. No, aparte, fíjate bien, yo agrupé eso, ¿no? Aparte de tener algo en común. Eso no pasa a ser un todo. Eso no pasa a ser A. O sea que como que achico la expresión, algo así. Exacto. Eso pasa a ser un todo. La considero un todo. Así ese todo esté formado por partes. Siempre uno agrupa, ¿para qué? Para considerar lo que está adentro como un solo todo, como una sola cosa. Así esté formado por partes. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo acá. Esto lo considero un todo. Como se repite, puedo factorizar x y no. Puedo considerar acá x cuadrado y sumo y me queda eso. ¿Y qué hago? Inmediatamente la ordeno ¿qué? De acuerdo al grado y la x. Primero la x, luego la y. Ahí. Pudiendo haberlo dejado así. Dense cuenta, entonces, eso correspondía ¿a qué cosa? A un binomio, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que era un binomio, no? Sí, profe. Sigo mirando. Valorizar una expresión algebraica consiste en que al asignar, por favor, no tan solo existen valores numéricos. Existen otro tipo de valores también. Por ponerles una tontera, una función, ¿qué es? ¿Se ubican lo que es una función? Me refiero a función matemática. Sí. ¿Son valores numéricos o son leyes? Número. Una función es un valor numérico. O sea, una función en sí, ¿no? Pero es como algo que rige a los números, por decirlo así. Exacto. ¿Y qué hace? Me relaciona conjunto numérico, ¿no? Sí. Me relaciona, dado un elemento en el dominio, existe un único elemento en el recorrido, ¿no? Sí. Entonces es una ley, ¿no? Y no es un valor numérico. Es decir, ¿qué quiero que ustedes entiendan? Que no tan solo existen los valores numéricos en matemática. Y el problema es que en álgebra no es aritmética. Por lo tanto, yo puedo sustituir acá valores numéricos o valores simbólicos. O una función o el valor que a mí se me genere. Un ente matemático, eso se llama. Y sepa, Moya, que estoy diciendo con ente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay una clave fundamental. Siempre que sustituyan algo, háganlo como entre paréntesis. Siempre entre paréntesis. Ejemplo, váyanse a la pizarra. Si me dan x cuadrado más 2x y me dicen x es menos 2, evalúo, ¿es correcto escribir menos
menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2. ¿Es correcto lo que hice? ¿Y los paréntesis? Exacto. ¿Por qué es fundamental el paréntesis? ¿Qué está elevado al cuadrado acá? El 2. ¿Y qué tenía acá? Menos 2. Entonces, lo correcto es eso. Y ese es un error que cometen muchos alumnos. Lo correcto es eso. Siempre que sustituyan, hagan algo, háganlo como entre paréntesis. Luego abran los paréntesis y luego mírenlo. Pero nunca al revés. Porque cuando lo hago al revés, por ejemplo, si yo ponía x igual a 3, ahí no jugaba rol el escribirlo así o escribirlo así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí no jugó rol, pero acá sí juega rol. Y ustedes saben cuando juegan rol o no las cosas, a veces se les van los detalles, ¿no? Para evitar eso siempre que sustituyan, háganlo entre paréntesis y luego abran. Pero siempre primero háganlo así. En aras precisamente de qué? De no equivocarse. Tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles. Ahora, la adición de 2 o más polinomios. ¿Qué hacemos? Sumo eso. ¿Pero qué hago? Eso es un todo entonces. Eso es otro todo, eso es otro. Lo coloco entre paréntesis. Luego abro los paréntesis y recién ahí paso a agrupar términos semejantes. Por ejemplo, esa expresión algebraica más esa expresión algebraica. ¿Qué hago? La coloco entre paréntesis. Cuando estoy colocando entre paréntesis, estoy diciendo que eso es un todo. Eso es otro todo. Ese todo está formado por partes y ese todo está formado por partes. Entonces, abro primero paréntesis. Si hay un más, conservo los signos de las partes, ¿no? Si hay un menos, invierto los signos de las partes. Dense cuenta que no he dicho invierto todos los signos, sino que he dicho invierto los signos de las partes. Entonces, agrupo términos semejantes. 3A, 5A. Lo agrupo, lo escribo entre paréntesis. Ahora pasa a ser un todo. 4B, 3B. Lo agrupo. C. Factorizo. O. 3 manzanas más 5 manzanas, 8 manzanas. 4 árboles más 3 árboles, 7 árboles. O bien factorizo. Entonces, ¿qué significa determinar una suma? Agrupar términos semejantes y no más que eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, pequeño detalle. Antes de pasar al producto, que es lo que viene a aparecer a continuación, sí. Pequeño detalle. Miren la pizarra, por favor. Si yo tengo dos polinomios, 3x cuadrado más 2x, le sumo otro polinomio, 5x más 3. Si estos son de distinto grado, al sumarlos conservo el grado mayor. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ahora, si son de igual grado, ¿qué puede suceder? Conservo el grado o disminuye el grado. Dense cuenta, si esto es menos 3x cuadrado, ¿qué pasa con x cuadrado? Esto es grado 2, ¿no? Esto es grado 2. Si lo sumo, ¿qué grado me queda? 1, ¿no? Porque esto se anula, ¿no? Se anula. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si acá tengo eso, mantengo el grado o disminuye, ¿no? Acá que sería 6x cuadrado más 7x, ¿no? Entonces, cada vez que yo sume
multinomios, si son de distinto grado, mantengo el grado mayor. Si son de igual grado, puede que mantenga el grado o que lo disminuya. Todo va a depender de los coeficientes que tenga ahí. A este coeficiente se le llama coeficiente cuadrático o principal. Coeficiente cuadrático o principal. Esto es coeficiente de grado 1, esto es coeficiente de grado 1. Ahora voy al producto. Multiplicación. Voy a partir multiplicando monomio por monomio. ¿Qué hacemos al multiplicar monomio por monomio? Primero lo escribimos cada uno entre paréntesis. Y cuando agrupo, primero agrupo por propiedad asociativa coeficientes numéricos mediante el producto y o división dependiendo cómo estén escritos. Entonces, ¿qué me queda? Menos 3 por 2. Agrupo los factores literales. Me queda x cuadrado por x. Sigo agrupando factores literales idénticos. Y por y cuadrado z. Dense cuenta entonces. Eso me queda menos 6, ¿no? Acá aplico potencias. Multiplicación, potencia de igual base. Conservo la base, sumo los exponentes. X al cubo. Y por y cuadrado, y al cubo, z. ¿Qué grado era este monomio? 3. ¿Qué grado es ese? 2, 3, absoluto. 3. ¿Qué grado es ese? 4. 4. 4, ¿Qué grado es ese? 7. 7, 3 más 4. 7. Entonces, una de las formas de verificar si el producto está bien hecho entre multinomios, ya sea monomio por monomio, monomio por binomio o lo que sea, multiplicación. ¿Cuál es? Que la suma de los grados de los de las expresiones algebraicas es la suma de los grados, es el grado resultante. ¿Sí o no? Sí. Eso no se olvide. Y uno se fija en eso a veces para eliminar las alternativas. Cuando una pregunta está mal hecha, uno se fija en esos detalles. Y una vez me sucedió el siguiente fenómeno. Eliminé las 4 alternativas, de las 5 eliminé 4, sin hacer nada en el ejercicio, solamente fijándome el grado. ¿Estamos de acuerdo, no? No, profe, ¿lo puede repetir, por favor? Fíjate bien, ¿qué grado es eso? 3, ¿Qué grado es eso? 4, 3 más 4. 7. Entonces, ¿el grado resultante cuánto es? Ya. Me fijé en ese puro detalle, sin hacer nada más. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, ¿eso aplica solo a la multiplicación? multiplicación. Ok. Solo multiplicación, la suma es la otra, la que viene delante. Estos son, ojo, y para hacer eso, ¿qué debo tener? Todo simplificado, términos semejantes, reducir términos semejantes antes de mirar cualquier cosa. Porque si no lo reduzco, no lo puedo mirar. Puedo llegar a cosas que no son ciertas. Siempre lo primero se reduce en términos semejantes y ahí se mira, ahí se define. Ahora, monomio por multinomio. ¿Qué hago entonces? El monomio lo multiplico por cada monomio del multinomio y lo separo con sumas. Es decir, eso por eso, más eso por eso, más eso por eso. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me queda acá? 3AB por 3A. Ahí no. Eso no me queda. 9A cuadrado B. 3AB por 4AC. Monomio por monomio, ¿no? 12A cuadrado BC. 3AB por 3C, 9ABC. ¿Qué grado había acá?
2. ¿Qué grado es ese? Del monomio. 2. 2. Del multinomio, del trinomio, ¿qué grado es? 3. 4. No, ¿qué grado es ese? 2. Suma. 2. Acuérdense que el término de mayor grado me da el grado de la expresión algebraica de esa expresión. Entonces eso es 2, ¿no? 2 más 2. 4. Entonces, ¿cuál es el grado de eso? 4. Ahí está el mayor, ¿no? ¿Estamos? Y dense cuenta que eso ni siquiera lo ordené de acuerdo al grado. Lo dejé así. Porque son principios que los puedo seguir o no. Como no jugaba rol, lo dejé tal cual. Ahora, multinomio por multinomio. ¿Qué tomo? Cada monomio del primer multinomio lo multiplico por el segundo multinomio. En este caso estoy diciendo binomio por binomio. Entonces, ese monomio por ese binomio más ese monomio por ese binomio. No paso a binomio, monomio, multinomio, monomio, multinomio. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ¿qué tengo? Eso por eso más eso por eso. ¿No es lo que tengo ahí? Luego, eso por eso más eso por eso. ¿No es eso que está ahí? Abro. Eso, ordeno. 4 por 3, 12, a cuadrado b. 3 por 3, 9, a cuadrado b. 4 por 2, 8, ab. Ordené en forma literal. Ordené en forma literal. Luego, 2b por 3a, 6b cuadrado. ¿Qué hago a continuación? Agrupo términos semejantes. Como no hay términos semejantes, me queda así. Fíjense bien. ¿Qué grado era eso? ¿Qué grado es? 2. 2. ¿Qué grado es eso? 1. 2 más 1. 3. ¿Qué grado es eso? 3, ¿no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Y en qué me estoy fijando? Sí. Ahora, acá lo voy a hacer mucho más lento. Monomio por binomio. Eso por eso más eso por eso. Es eso, ¿no? ¿Dónde es el problema de la cultura nuestra? Por favor, dense cuenta en lo siguiente. A por B más C. Eso sin ningún problema, ¿qué es? Eso por eso más eso por eso. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. Pero ¿dónde está el problema nuestro? Es el camino al revés, factorizar. Y ahí nos volvemos un 8. Entonces, si yo quiero factorizar, ¿qué hago? ¿Qué se repite ahí? El A, ¿no? Entonces, A por B más C. Para que entiendan cuál es la idea que estoy transmitiendo. Voy a borrar esto. Me dan 3,4 periódico. ¿Cómo hacemos para pasar eso a fracción generatriz? ¿Se acuerdan? 34. 34, ¿qué más? 9. Menos Menos 3. partido por 9, ¿sí o no? ¿Eso qué me queda? 31 noveno, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué hacemos para venir de acá a acá? Dividen, ¿no? ¿Sí? Ya. La pregunta mía es ¿por qué no visualizar que me puedo devolver? Es decir, 31, si sumo 3 y resto 3, ¿alteré algo? No. Entonces, ¿eso no es 34 menos 3 partido por 9? Sí.
¿Y eso no es 3,4 periódico? Sí. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Yo sin ningún problema vengo acá aplicando la regla. Acá divido. ¿Y por qué no darme cuenta que también me puedo devolver? ¿Por qué? Porque la cultura nuestra es una cultura que maneja anteojeras. Y miramos como un caballo con anteojeras que tenemos que mirar en una sola dirección. ¿Y por qué no regresarme así también? Se podía, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo quiero que se den cuenta. O sea, abran la visión, dense cuenta que hay procesos que yo puedo retroceder. Sigo entonces a donde estoy apuntando. Dense cuenta acá, ¿qué es eso? Binomio por binomio, ¿no? Monomio por binomio, monomio por binomio. Monomio por binomio, AC, AD, BC, BD. ¿Estamos? La pregunta es, si me dan eso, regresar atrás, eso es lo que me cuesta. Entonces permítanme mirarlo. ¿Qué tengo ahí? AC más AD más BC más BD. Entonces, uno de los principios, ¿cuál es? Agrupar de a poco. Observar. Por decir algo, no quiero hacer el camino que hice ahí, retroceder ese camino. ¿Me puedo fijar en la C? ¿Dónde más aparece la C? Ahí no. Entonces agrupo eso. Factor C se repite, en ese me fijé, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? En lo que me queda, no se repite la D. ¿Estamos? Entonces, si me fijo bien, no se repite el C, ¿puedo factorizar? Sí. No se repite el D, ¿puedo factorizar? No se repite A más B, entonces vuelvo a factorizar. A más B por C más B. ¿Entienden cómo le estoy mirando, no? Y dense cuenta, si ustedes miran esta transparencia que está acá, no me estoy devolviendo, estoy retrocediendo. Abrir esto no cuesta nada, todo el mundo lo hace y no se equivoca la gran mayoría. Pero retroceder nos cuesta visualizar eso. Sigo mirando. Cuadrado del binomio. Acuérdense, yo al desarrollar cuadrado del binomio, ¿qué obtengo? ¿Cómo se llama ese término? ¿Eso qué nombre recibe? ¿Se acuerdan? ¿Cuadrado de trinomio? Trinomio cuadrado perfecto. Al resultado del cuadrado del binomio es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué voy a mirar? El cuadrado del binomio no es binomio por binomio. Entonces, el primer monomio del primer binomio por el segundo binomio, más el segundo monomio del primer binomio por el segundo binomio, ¿no? No es monomio por binomio, no es monomio por binomio, no es la idea que vengo repitiendo de antes. Entonces, ¿qué tengo acá? A por A cuadrado, A por B, AB. BA lo escribo en orden literal, AB no lo escribo BA, lo escribo en forma literal, en orden literal, en aras de que me permita visualizar mucho más rápido que esos dos términos que son semejantes, ¿no? B por B, B cuadrado. Entonces agrupo términos semejantes, no los tengo ahí. Entonces dense cuenta, si yo lo miro al revés, y se me olvidaron las fórmulas, si me las sé las aplico, pero si se me olvidan, si yo tengo A cuadrado más 2AB más
b cuadrado. ¿Cómo hacían para factorizar eso? ¿Se acuerdan? A más B. ¿Qué decía la regla? Fijarse en detalles y separar convenientemente. Esa es una de las reglas que había. Entonces, ¿puedo separar eso convenientemente en 2? A cuadrado más AB más AB más B cuadrado. Y ahora agrupar de a poco. No tengo por qué atarantar y no tengo por qué hacerlo todo a la rápida. Entonces me fijo ahí. Y lo que queda es eso, ¿no? ¿Qué se repite ahí? El A, ¿no? ¿Qué se repite ahí? El B. ¿Qué se repite ahí? A más B, ¿no? Vuelvo a factorizar A más B por A más B, es decir, A más B al cuadrado. ¿Entienden lo que estoy mirando acá, no? Dense cuenta, yo puedo hacer ese camino o regresarme por ese camino. Separar convenientemente. Agrupo eso, se repite el A, se repite el B y lo tengo ahí, ¿no? Y de ahí regreso ahí. Y eso son lo que ustedes no saben. Ahora, ¿cómo resolver eso? Sin tener que hacer todo eso, sino que aprendiéndome el cántico que ustedes cantaban en el colegio. Cuadrado del binomio. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Y pensar que cuando yo estaba en el colegio y a nosotros nos hacían cantar eso, a exprofeso, en mi curso nos poníamos de acuerdo y le cambiábamos todo el cántico a la profesora. Y el curso completo se ponía en esa línea. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que no había que aprenderse las cosas de memoria. Había que razonar las cosas. Y si aprendíamos a razonar, íbamos a poder sacarlas siempre. En cambio, si la aprendíamos de memoria, no éramos nada más que memoriones y se nos olvidaban los detalles. Y ahí nos caíamos. Y precisamente para poner en aprieto a la profesora es que cambiábamos todo el cántico. Hasta que ella nos demostraba el por qué ese cántico era correcto. Qué pesadas eran, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver eso? Dense cuenta, por favor. A menos B no es A más menos B. Voy a la pizarra. Entonces, ¿qué tengo? A menos B al cuadrado no es A más menos B al cuadrado, y ese lo sé. ¿Qué decía el cántico? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir, nos aprendíamos todas las reglas, no, nos aprendíamos una y sabíamos cómo llegar de otras a esa. Es decir, ¿qué tengo acá? Acomodo signos, menos, más, menos 2AB más B cuadrado. Acuérdenme, por favor, que me quedé en esta transparencia. La clase que viene. ¿Profe, en qué número de diapositiva quedó? Veo al tiro en cuál. La 19. Ya. Y que vea lo siguiente, por favor. ¿Qué relación tiene A menos B al cuadrado con B menos A al cuadrado? Que no se me olvide ver ese detalle, por favor. ¿Alguna duda?